El hongkonés promedio no puede pagar la renta. Hong Kong ha ido creciendo hacia arriba. Este es el espacio donde viviría una familia, porque o han sido adictos a la droga y muchas personas viviendo en ese espacio. Nos encontramos en la isla de Hong Kong, esta región administrativa especial de la República Popular de China. Una isla que, como en esta imagen podemos ver, une la modernidad con la tradición, rodeada de rascacielos gigantes, puede hacer que nos nuble un poco de la oscura realidad. Porque ¿sabías que el 25% de la población vive en la pobreza? Y que encontrar un lugar donde vivir es una tarea titánica. Donde las personas tienen que subdividir sus departamentos para poder pagar una renta e incluso algunos viven en jaulas. Es de esto que te queremos contar en este video. Pero antes, si todavía no nos conoces, me presento. Hola, yo soy Gaby. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yeyo y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Caminito Amor. Vamos a descubrir la parte oscura de esta isla. Vamos. Para entender un poco la crisis de vivienda, tenemos que saber que Hong Kong fue colonia británica durante 155 años y fue con la mano de los británicos que esta isla comenzó a crecer hacia arriba, pero también financieramente. Y es así que muchas personas de China continental llegaban hacia este pequeño territorio en busca de trabajo, ya que con los británicos esta pequeña área comenzó a tener un boom económico que coincidió con la revolución industrial. Aquí había muchísimo trabajo en la industria manufacturera, en la industria textil. Pero ¿qué pasó con el pasar de los años? Hong Kong evolucionó a ser un centro financiero mundial. Y es así que con ese cambio, con esa evolución, mucha gente se quedó sin trabajo. Y ahora el hongkonés promedio no puede pagar la renta porque el salario básico es de 2.450 dólares americanos, como 19.100 dólares hongkonés. Y una renta de un departamento de 46 metros cuadrados ronda los 2.500 dólares americanos. Sí. Entonces saquemos las cuentas. Sí, de hecho Hong Kong actualmente, durante mucho tiempo y en la actualidad, tiene uno de los metros cuadrados más caros de todo el mundo. Estamos hablando de que un pequeño departamento de 46 metros cuadrados puede llegar a costar arriba de $1 millón. Esto es una locura. Y para añadirle más, esta isla está pasando actualmente por un periodo de transición, porque hay que entender que si bien fue colonia británica durante 155 años, en 1997 Reino Unido firma, después de muchas negociaciones, un tratado donde se va a reunificar Hong Kong con la República Popular de China. Este tratado se llama un país, dos sistemas. Y un país, dos sistemas significa que durante 50 años Hong Kong va a mantener su sistema capitalista, democrático y de libertad de expresión, mientras hay esa transición a ser parte de su país vecino, que es comunista. Entonces hay muchas cosas sucediendo en esta isla y, por supuesto, los hongkoneses no se sienten ni de un lado ni del otro. No son, ellos dicen, ni ingleses ni chinos, sino que son hongkoneses. Incluso tienen su propio pasaporte. Si quieres conocer un poco más del contexto histórico y qué hacer en esta isla, te recomendamos ir a ver el primer video que hemos hecho de Hong Kong, que te lo dejamos aquí arriba. Hong Kong está en el puesto número 4 de los países o regiones más densamente poblados del mundo. Y es que si buscamos en internet información acerca de la longitud total de Hong Kong, 2.755 kilómetros cuadrados. Pero esto es incluyendo el área marítima que le pertenece. Así, tierra pisable y construible como tal son un poquito más de 1.100 kilómetros cuadrados de territorio. Y tomando en cuenta que la población de Hong Kong son 7.5 millones de habitantes. Y ahora, tomen en cuenta que les hemos dicho que Hong Kong ha ido creciendo hacia arriba. Pero la pregunta es, ¿a quién le pertenece la tierra, no? Sí, esto es algo, la verdad que es un monopolio
porque la tierra le pertenece en realidad al gobierno. O sea, el encargado de las construcciones y de los bienes raíces en este país o en esta región es el gobierno. Y aquí tenemos que ver que si el gobierno le va a vender una propiedad a alguien, lo va a hacer a los millonarios que vienen a poner empresa y que van a pagar millones de dólares, no a las personas. Entonces no hay demasiados edificios subsidiados ni para refugiados que han llegado a la isla. Son muy pocos los que hay y hay una fila de espera tremenda. Entonces se dice que hay más de 250,000 personas viviendo en casas jaulas o en jaulas en la calle. No tienen para pagar la renta, porque además, solamente para que entiendan el crecimiento poblacional en la isla, se dice que ha ido creciendo más de 1 millón de habitantes cada 10 años. Y eso para este territorio es un dato súper inmenso. Entonces, no hay suficientes lugares para vivir y hay demasiada población. Entonces, las personas se ven ante la necesidad de compartir piso. Y ahí uno diría, ok, no hay problema con eso. El problema es las condiciones en las que se ven obligados a hacerlo. Porque imagínense que un departamento de 50 metros cuadrados lo terminan dividiendo entre 10, lo subdividen para que las personas vivan como en cubículos, compartiendo cocina, compartiendo baño, y esos pequeños espacios llegan a ser carísimos. Incluso dice que las personas que están viviendo en las calles y terminan rentando estas jaulas pueden conseguirlas por 300, 350 dólares. Y eso para muchos es algo insostenible. Entonces terminan viviendo así como tal en la calle. Y aquí en estos edificios que le llaman edificios monstruos, podemos ver el claro ejemplo de la densidad de esta región. Ok, estamos pagando para entrar a un departamento subdividido porque obviamente acá es donde viven las personas. No te van a abrir así nomás su casa para que filmes. Vamos a conocer qué tal es. Y aquí estamos dentro de un departamento subdividido. Solo para que se den cuenta, este es el espacio donde viviría una familia. Aquí tenemos la cama, que como ven acá está ya en jaula, para mostrar el ejemplo también de cómo son las jaulas donde las personas viven. Un pequeño ropero, la cocina, y si vemos el baño está todo, la ducha, el aire acondicionado. ¿Esto cuánto costaría, Yayo? Esto costaría 5.600 dólares hongkonés al mes. Increíble. Imagínense un lugar de 9 metros cuadrados porque esto tiene 3x3. Es una locura. Es algo súper chiquitito, claustrofóbico y sin ventilación, pero nos da una excelente imagen de cómo es el diario vivir en un escenario ideal, porque esta no es una jaula, sino que es un departamento subdividido. Un espacio minúsculo, miren. Aquí es donde viviría una familia de 3. Aquí es donde vive una familia de 3. Aquí podemos ver todas las cosas, una cosa bárbara. Y algo que es bastante curioso es que caminando por las calles de Hong Kong no es que podemos ver muchos indigentes o personas de calle. De hecho, este es uno de los lugares de mayor conglomeración de estas personas, llamado Jade Market. Pero luego se construyeron estos edificios lujosos, personas con mucho dinero comenzaron a venir a vivir acá y entonces veían en su ventana y decían, estoy pagando tanto dinero por un lugar para vivir, mientras que acá en mi ventana, mi vista es una conglomeración de personas de calle. Y es que en sí, personas que no viven en casas jaulas o departamentos subdivididos no son muchas. Y el motivo es porque estas, según lo que nos comentaban, son alrededor de 2.000 personas, por eso es que no son una verdadera preocupación para el gobierno. Entonces lo que ellos hacen es cada vez que encuentran una conglomeración de personas de calle, los botan, les rompen todas sus pertenencias. Y el principal motivo de las personas de calle es porque o han sido adictos a la droga o son personas que han salido de prisión. Y aquí hay mucho perjuicio de esto. Entonces, si una persona ya cumplió su condena y salió a la calle, no va a encontrar trabajo, no va a encontrar formas de poder subsistirse porque nadie los va a emplear.
Y aparte de eso, otra cosa bastante dura es el hecho de que los indigentes dicen, ¿por qué voy a estar pagando $1,000 o $2,000 hongkonenses al mes para vivir en una jaula cuando en realidad puedo vivir en la calle? En este momento nos encontramos en uno de los distritos más pobres de Hong Kong. Y hablando de precios de un departamento subdividido, esos 10 metros cuadrados cuestan en promedio $7,000 hongkonés. Por supuesto, la mayoría no puede llegar a costear eso y se terminan yendo a estas jaulas. Es decir, esa camita que les mostramos, imagínense esos 10 metros cuadrados con unas 5 de esas y muchas personas viviendo en ese espacio compartiendo cocina y baño. ¿Y eso cuánto te llega a costar? Entre $1,000 a $2,000 hongkonés. Y eso va a depender de qué tan viejo es el departamento, si tiene ascensor o no. Es una realidad bastante dura y entonces nos preguntamos por qué las personas no se mudan de Hong Kong. Y es que la mayoría del trabajo se encuentra en esta isla o en Kowloon. Si se van muy lejos, el tiempo que van a tomar en transporte y el costo de este va a ser casi lo mismo. Pero ese no es el único motivo. También está el idioma. En Hong Kong hablan cantonés y el cantonés solamente se habla en esta isla y en Macao. Después tenemos el inglés, pero el inglés la mayoría lo tiene básico, es decir, no les da una gran empleabilidad. Y quien sí es bastante fluido en el inglés suele tener ya un buen trabajo y por tanto no tiene la necesidad de mudarse. Aparte de eso, tenemos las visas, porque sí, no es tan fácil conseguir una visa para mudarte de país. Y aparte de eso, tenemos el hecho de que, ¿por qué entonces el gobierno no sigue construyendo hacia arriba? Y sí, el gobierno sigue construyendo hacia arriba, pero para que nos pongamos en contexto, en distritos como este podemos encontrar grandes edificios lujosos y parques que construye el gobierno, pero estos lugares no los puede costear un local, lo termina pagando el extranjero, la persona que viene aquí con muchísimo dinero. Y ahí entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el local? Terminar viviendo en estos espacios tan reducidos. Solo el 9% del territorio de Hong Kong está desarrollado. Pero ¿qué pasa con el resto? El gobierno dice que ellos son pro medio ambiente, esa es una de sus grandes excusas para no seguir desarrollando predios, pero detrás de esta excusa está el hecho de que a ellos no les interesa construir o expandir más predios, más edificios de viviendas, porque lo que le interesa al gobierno es mantener la baja oferta para tener una alta demanda de mercado, o sea, precios exorbitantes. Y ahora, ¿qué pasa también cuando el gobierno construye un edificio de departamentos en cualquier parte de la ciudad? Pues ellos lo lanzan en una forma de remate, de subastas, y por supuesto, ellos comienzan de la base un precio altísimo. Entonces, ¿quiénes son los que pueden pagar este precio alto? Son los extranjeros, los supermillonarios, porque en realidad la gente común y corriente de aquí de Hong Kong no puede pagar ese precio. Es más, hay un dato que asusta y es que dice que si el hongkonés normal no gasta en comida, no gasta en vivienda, por supuesto, no se compra nada, no tiene ningún gusto y tampoco paga impuestos, pues necesita 41 años de ahorro para comprarse un departamento. Ahora también, ¿qué viene a pasar con este tema de que cuando estos supermillonarios compran su departamento aquí? Y es que el hecho es que no llegan a ser el 100% dueños de este, porque el gobierno lo que hace es darles una especie de leasing, o sea, un alquiler al fin y al cabo. Entonces, al fin y al cabo ellos no son ni el 100% dueños, sigue siendo el gobierno y cuando termina ese periodo de leasing, pues ellos para seguir viviendo en este departamento tienen que hacer un repago. No les interesa pues a las personas cuando hacen este tipo de compras porque lo ven como un negocio. ¿Un negocio para qué? Para el alquiler. Entonces hablamos nuevamente de que el precio sube y entre todo eso está la incertidumbre que vive la isla, ya que todos estos contratos de leasing se han renovado en 1997 con esto de un país, dos sistemas y todos están venciendo en 2047. Entonces bien, no se sabe qué es lo que va a pasar. Es una situación bastante oscura. Y seguramente te preguntarás de si todos los gobiernos del mundo también tienen su programa de casas subsidiadas.
si este gobierno de Hong Kong también lo tiene. Y sí, también lo tiene, pero ¿qué pasa? Que no abastece y además tenés que cumplir ciertos requisitos para poder aplicar a una. Y acá esto es, si bien tomando en cuenta el salario básico que les decíamos de $16.000 hongkonés, incluso un poquito más para arriba, 19.100, para poder aplicar a este tipo de casas públicas, dentro de los requisitos es que tenés que ganar menos de eso, es decir, $12.000 hongkonés para aplicar. Pero si sos una persona sola, no puedes aplicar, solamente si tenés familia. Y hay una lista de espera de casi 10 años. Y la pregunta aquí, ¿es una persona o una familia ganando eso? Por supuesto, no puede subsistir. Por supuesto, el gobierno también tiene programas en el que intenta ayudar a sus ciudadanos. Y dentro de estos hay 3 a destacar. El primero es que Hong Kong es uno de los países o regiones con el impuesto al empleado más bajo del mundo. Aquí solamente pagan el 15%. El segundo es la educación. Tanto primaria como secundaria es completamente gratis, o sea, los padres no necesitan pagar un solo peso en la educación de sus niños y es una educación de muy buena calidad. Y el tercero es la salud. Nos comentaban de que si un hongkonés se enferma y va a un hospital público, pues médico, consulta, exámenes y remedios, solamente tiene que pagar entre 80 a 180 dólares hongkonés. Y si hablamos de dormir en el hospital una noche, alrededor de $100 hongkonés, o sea, menos que vivir en una jaula. Esperamos haberte dado un pantallazo de esta crisis de vivienda en Hong Kong y la dura realidad que viven muchísimas personas. Por supuesto, hay que verla con mucho respeto porque sí, esta es la vida de los locales, de muchos de ellos, y por supuesto para nosotros viajar no solamente es mostrarte la parte bonita de los destinos, la parte más turística, pero también conocer el contexto histórico y la realidad que viven muchísimas personas. No podemos cegarnos ante la belleza y la modernidad de Hong Kong. Y esperamos que este video te haya gustado, te haya parecido interesante, y si es así no te olvides dale me gusta, tampoco te olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de los próximos videos. Y en el espacio de los comentarios te esperamos. Contanos, ¿sabías de la crisis de vivienda en Hong Kong? ¿Y vos podrías vivir en un departamento subdividido de ese tamaño? Bueno, esperamos leerte y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.